Analizar un poquito lo que está sucediendo además en tiempos electorales y aprovechando que a nosotros nos han tocado dos vedas y nos tocará una más, y tratando de tocar todos estos temas que nos parecen bien políticos y bien importantes en estos momentos en los que sí podemos hablar con nombre y apellido. Nos parecía interesante hablar de producción y trabajo, particularmente desde las pymes, desde las cooperativas, desde las empresas productivas de nuestro país, y es por eso que tenemos invitades especiales el día de hoy, a quienes vamos a presentar y luego les vamos a invitar también a dialogar, a intercambiar entre todos. Milagros Moya nos acompaña. Ella es directora nacional de fiscalización y cumplimiento del INAES, el INAES con quien además trabajamos mano a mano en medios comunitarios, mutuales, cooperativas. Es el Instituto Nacional de Economía Social, y está con nosotros, está teniendo problemas de señal, así que vamos a ver si lo recuperamos. Marcelo Fernández, presidente de Segera, Confederación Empresaria de la República Argentina. Pero si te parece, Milagros, arrancamos con vos. Bienvenida, y que nos puedas dar un diagnóstico, ¿no?, de cómo está la situación de la producción, en particular de las cooperativas hoy por hoy en Argentina. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es necesario, es muy necesario para nosotros que somos cooperativistas, digamos, en el sentir, en la práctica y en el corazón, digamos, hace tantos años, eh, y que necesitamos, es un sector que necesita fuertemente ser difundido, ser contagiado, digamos, y siempre decimos que hay muchas empresas o productores o trabajadores y trabajadoras que se agrupan y que sienten, viven y son cooperativa y que quizás no lo saben hasta que tienen la oportunidad de escuchar un programa como este o muchos medios hoy comunitarios que vienen trabajando con el sentir cooperativo y bueno, empezar a entusiasmarse con esta figura jurídica que no es más que eso, pero que en definitiva también es otra forma de pensar la producción y el trabajo argentino y ponerle rostro humano al trabajo de cada día. Me parece vivirlo en horizontalidad, con un esquema solidario, no como práctica, sino como ejercicio natural, digamos, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco con eso. Así que, bueno, agradecida de poder estar acá. Me parece que el sector cooperativo en este último tiempo tuvo un reverdecer muy profundo, un crecimiento muy, muy grande y que tiene que ver con haber cooperativizado también, me parece, la manera de articular entre el Estado y el territorio, digamos, ¿no? Y poder hacerlo horizontalmente, con escucha activa, de manera de camino permanente, el sector, eh, el territorio y el Estado nacional, y los estados provinciales, por supuesto, laburando juntos. Y me parece que eso dio muchos, muchos frutos, además de, bueno, nuevas matrículas. Como decimos nosotros, la matrícula es un derecho a producir y a laburar de otra forma. Y bueno, se ve en números y se ve también en empuje y en capacidad productiva. Uh-huh. ¿Y cómo? Milagros, Ay, perdón, Pablo, vaya. no, retomando esto porque también tiene que ver con charlas que hemos mantenido y conceptos que se expresaron. De paso lo recordamos, el miércoles estuvimos allí en la sede nacional del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, presentando la matrícula de la Federación de Cooperativas de Comunicación de Farco. Sobre la organización cooperativa subyacen como dos conceptos, ¿no?, que pueden ser complementarios, pero que aparecen a veces enfrentados, que es el tema de si la cooperativa es un parche para la organización del trabajo cuando no se puede hacer otra cosa, o si puede ser una elección de
también en términos productivos, y puede ser también una forma de organizarse para producir de otra manera. Uno ve, por ejemplo, cuando se anuncian recientemente orientaciones para los planes, los potenciar trabajos, dice, bueno, a ver si salen de la organización cooperativa y se insertan en otro tipo de empresa formal, o al menos se lee de esa manera o se discute de esa manera, si es un parche o si puede ser también una elección para la producción. Te la dejo para retomarla en un cachito, porque acaba de sumarse Miguel Ponce, que es economista también, especialista en pymes de la Unión Cívica Radical, a quien queremos integrar y saludamos. Sí, ya también está en comunicación Marcelo Fernández de Segera. Ahí estamos todos en el éter virtual para poder conversar. Bienvenido Miguel, bienvenido Marcelo, gracias por este ratito. Y sí, si querés, no, por favor, no hay problema. Tenía agendado y 15. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya estamos. Lo importante es que ya estamos. Miguel, hacíamos una pregunta a Milagros que después vamos a seguir profundizando también en el sector cooperativo, pero en el sector empresarial, pyme, un diagnóstico que se puede hacer de la situación hoy en nuestro país hasta el momento. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que son momentos políticos vertiginosos. Sí, Marcelo posiblemente pueda hacer un análisis más detallado. Yo solamente estoy tratando de señalar en todos los espacios a los que concurro, donde soy consultado, que las elecciones del próximo, el fin de semana que viene, no, sino el otro, no son neutrales para la suerte futura de las pymes. Es decir, estamos hablando acá de una encrucijada en la que nos encontramos, donde me parece que tenemos que darnos cuenta que hay dos modelos que están en pugna, pero más que dos modelos económicos, dos modelos políticos. Está por un lado el totalitarismo, el fascismo, que viene a restringir los avances que hemos tenido en estos 40 años de democracia, y yo por eso desde el radicalismo estoy diciendo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl Alfonsín es impedir que alguien como Milei llegue el 10 de diciembre a la Casa de Gobierno. Esto lo estoy haciendo con mucho énfasis, lo estoy subrayando en cada uno de los lugares, y ustedes saben que el tema viene muy difícil. A partir de que se produce esta definición de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, ¿no es cierto?, de el mendocino Petri, que fue en la fórmula, más algunas otras cuestiones que me están preocupando mucho, ya ahora desde lo partidario y desde ciertas definiciones partidarias, por supuesto que el tema adquiere otra dimensión. Claramente, para todo el mundo, y por suerte hoy lo veo reflejado en los medios, nadie está teniendo dudas de que Milei se va convirtiendo de a poco en el Chirolita de Mauricio Macri, y de que este era un proyecto de Macri a partir de que no puede ser candidato después de haber tirado su libro, ¿no es cierto?, segundo tiempo o primer tiempo anunciando un segundo tiempo cuando quiso ser candidato, cuando se da cuenta de que aún hoy sigue teniendo una inmensa mayoría de imagen negativa por sobre la positiva, al no poder ser candidato a presidente, él encuentra como plan B, descubre que Milei podría ser quien viniera a completar lo que él no pudo hacer estando en el gobierno y que no puede hacer en un segundo gobierno al no poder presentarse. Entonces, primero, la utiliza Patricia Bullrich para petardear la candidatura de Rodríguez Larreta, y después utiliza a Milei para petardear la candidatura de Patricia Bullrich, con lo cual es obvio de que hay una, como está quedando claro, ¿no es cierto?, en las negociaciones que han trascendido, que ha habido allí en Acasuso esa noche maldita. Bueno, me parece que empieza a quedar claro qué es lo que está en juego, ¿cierto? Y creo que lo que está en juego es la posibilidad de continuar en democracia, avanzando, manteniendo derechos y avanzando sobre nuevos derechos, tratando de construir un consenso mayoritario en una situación de tanta dificultad como la que estamos viviendo, y por eso me parece que a esta altura, por lo menos para los sectores populares, no tienen que ir quedando dudas. Creo que la neutralidad expresada por el partido en términos formales, yo la comprendo, pero me deja
como lo dije en el acto con los empresarios pymes nacionales, la mesa del empresariado pyme, cuando estuve invitado precisamente por el amigo Fernández, que me dejaba sabor a poco, porque para mí era correcto decir lo que se dijo, pero agregando lo que finalmente está diciendo el presidente del partido, que vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que Milei no sea presidente. Primera introducción. Sí, bien. Se encuentra también, lo anunciábamos recién, Marcelo Fernández. Él es el presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina, CEGERA, que queríamos pedirte también, a ver, un diagnóstico de la situación hoy y qué caminos se están viendo según el match point se incline para un lado u otro el próximo 19 de noviembre. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a todos los oyentes, un abrazo al compañero correligionario Miguel, que está del otro lado. Bueno, la verdad que nosotros estamos trabajando arduamente para el 19, hemos tomado una posición clara, hace tiempo ya venimos trabajando, inclusive de antes de las PASO, porque había varios proyectos o modelos de país y varios de ellos no nos incluían. Nosotros hemos juzgado que el de Unión por la Patria, para muchos, sí era el proyecto correcto, que hablaba de industria, de trabajo, hablaba de producción y no de economía, de finanzas, de especulación o de entrega de territorios o de entrega de nuestros recursos naturales. Entonces nos pareció que como empresarios debíamos tener participación y también para estar en la discusión de poder. Esto también hay que decirlo, los empresarios estuvimos siempre ajenos. Nuestro momento de gloria fue en el momento del último gobierno de Perón, cuando Helvar, que fue presidente de nuestra entidad y creador de nuestra entidad, fue ministro de Economía, con lo cual, bueno, obviamente necesitábamos estar trabajando ahora para generar las ideas, las propuestas y los proyectos. Y como decía Miguel, bueno, ya pasada el 22 de octubre, donde quedaron 2 candidatos, evidentemente teníamos que convocar y ser abiertos a aquellos sectores que podían pensar como nosotros y que habían estado trabajando o participando en otro partido político o que habían sido independientes o en otro frente, porque bueno, queríamos justamente ser lo más amplio y convocantes posible. Esto fue lo que discutimos en Unión por la Patria y uno de los primeros, ni bien terminó la elección, lo llamé a Miguel, Miguel rápidamente contestó, se declaró abiertamente, todo lo que él dijo lo explicó muy bien y para nosotros es un desafío ahora, unificar criterios y trabajar juntos para, bueno, justamente para poder encontrar las mejores ideas y propuestas. Así que bueno, en eso estamos de cara al 19, pero más que nada, una vez que termine la elección, queremos seguir trabajando nosotros juntos para, bueno, ojalá podamos aportar nuestras ideas, nuestro proyecto, nuestros planes y estar en la mesa de discusión de qué país queremos. Uh-huh. Bien, retomamos entonces también con Milagros Moya, que a esta mirada desde bueno, vamos. las pymes, desde las empresas nacionales, le suma también la mirada del cooperativismo y bueno, y acá con una fuerte mirada de la situación que atravesamos, que han aportado, ¿no, Miguel? Como Marcelo también. Sí, yo creo que está clarísimo. Entiendo la dificultad del momento, creo que a veces, digamos, ¿no? Como nos vamos a poner estructuralmente serios porque es necesario, pero en definitiva pareciera que competimos contra un meme, ¿viste? Todo lo que está saldado en la Argentina desde hace años, todas cuestiones que tienen que ver con derechos adquiridos, con una apropiación absoluta del pueblo argentino, de cómo queremos vivir la vida, de cuál es el piso del cual queremos partir de acá y para siempre, y desde hace muchos años y para siempre, y pareciera que fuera surrealista a lo que nos enfrentamos. Y así todo, la casta más, digamos, tremenda, está detrás de digamos, de esta pantalla embanderada en una palabra que es nuestra, que es la libertad, que es absolutamente nuestra, que es la libertad. Mira, el otro día pensaba, en su momento nos habían robado los colores, ¿viste? Porque era
los colores, y entonces el amarillo era el rosa, y ahora nos roban una palabra que es absolutamente nuestra, que es la libertad, y nosotros no tenemos que permitirlo. Yo creo que hay un pueblo absolutamente de pie, trabajando fuertemente, que vamos contando día tras día, tachando los días de acá al 19, y que todos estamos dejando, como decía la mejor de las nuestras, Girón, en nuestra vida para cuidar nuestra democracia, para cuidar nuestro piso de derechos construido, para cuidar aquello que tanta sangre, tanto dolor nos ha costado, y cada sector tiene conquistas. Si bien nos falta mucho, porque es lógico que nos falte mucho, y porque también históricamente hemos combatido contra los mismos que trabajan sistemáticamente para que nos falte mucho, y entonces vamos subiendo esta escalera de los sueños de la que hablaba Néstor Kirchner, y vamos avanzando de un escalón, y vamos avanzando de 2 escalones, y a veces tenemos que replegarnos y seguir para adelante, pero en definitiva la situación hoy nos encuentra recontra de pie, con todas las adversidades y todo lo que nos ha pasado en estos últimos años, y no olvidar de dónde venimos, porque hoy pareciera que la elección es Macri contra Massa. Sí. Entonces, Milagros. Y eso es importante, y me parece que tenemos que trabajar fuertemente también en hablar con nuestras juventudes, que son y han sido siempre históricamente nuestro motor, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra fuerza irrefrenable, y lo siguen siendo, y tenemos que trabajar fuertemente para que vuelvan a protagonizar, y ahí está nuestra responsabilidad. Bueno, ahora quizás más como militante que como funcionario, claro, ¿no? En definitiva es lo mismo, porque es el mismo sentir, pero eso, me parece que hay un campo en el que ellos han avanzado con mentiras, con anuncios espurios, y aparte se ve hoy, o sea, es el candidato a presidente contra el que nos enfrentamos, difunde desde su espacio personal la famosa fake news, sí, digamos. Sí, totalmente. De manera sistemática, le miente al pueblo. Y nosotros tenemos que ser, bueno, ustedes como protagonistas, ¿no? Obviamente, los medios comunitarios, esta semana lo hablamos, Pablo, ahí en nuestro auditorio, pero en definitiva, nosotros somos los responsables de que cada una de esas mentiras sea trabajada en el territorio para que no nos vuelvan a vender nunca más los buzones que históricamente nos quisieron vender, y que nosotros podamos conservar, cuidar y poner fuertemente de pie la democracia. Hoy es tanto lo que a donde quieren llevarnos, es tal el retroceso que nos quieren llevar a discutir democracia sí o democracia no. Hay un factor común. El atraso que plantean a nivel de derechos adquiridos y de conquistas de nuestra sociedad. Perdón que me explaye, pero realmente es algo que me preocupa mucho y que me parece muy, muy oportuno poder discutir. No, les decía que hay un factor común entre los sectores y espacios que ustedes representan, que es que están por afuera del modelo económico que propone Javier Milei en caso de llegar a la presidencia de la Nación. En el caso en particular tuyo, Milagros, me parecía más representativo aún específicamente, porque para lo que es sector de economía social y cooperativismo, Javier Milei ni siquiera tiene un discurso, ni siquiera lo logra ver, no está en su radar, no aparece en su radar, lo que me parece que es aún más grave todavía que los sectores que pretende disminuir, como el de la producción, como el del trabajo, en favor de la especulación, en favor del negocio financiero. Bueno, el modelo más liberal clásico, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo evalúan desde tu sector, Milagros, desde el cooperativismo, acciones para poder lograr un poco dar esa discusión, dar ese debate con los sectores del liberalismo tan en auge en este momento? Sí, perdón, antes de,
porque vi a Miguel que levantaba la mano y capaz quería acotar algo del anterior y volvemos volvemos entonces ahí con Milagros porque nos interesa también el intercambio y el debate. Sí, Miguel. Primero, quiero decir la emoción y la alegría que me causa escuchar a Milagros con esa fuerza. Segundo, ¿por qué esto? Porque yo no sabía, no la conozco, es la primera vez que la veo. Digo, no vayan a pensar que lo que voy a decir es porque la conozco y por eso la alabo, sino que yo le debo la vida. Y les voy a contar explícitamente, muy brevemente, le debo la vida a Mario Cafiero. Mario, que estuve el día que asumió allí, fui uno de los pocos invitados así extrapartidarios, que estábamos fuera del sector, y me sentó al lado de su familia. ¿Por qué? Yo era presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería, la línea recta en la Universidad de Buenos Aires, a partir del 73-74, y en el 75 soy condenado a muerte por la AAA. Aparezco públicamente entregado desde un Falcon a metros de la quinta presidencial. Aparece mi nombre y luego inmediatamente apareció en El Caudillo. Ustedes recordarán algunos que El Caudillo era el órgano de prensa de la AAA. Un órgano de prensa cuyo lema era el mejor enemigo, el enemigo muerto. Digo, para contextualizar ustedes que están en el periodismo, ¿no es cierto? Entonces, con Cafiero habíamos competido. Yo le había ganado al peronismo el Centro de Estudiantes en la Universidad de Buenos Aires. Mario era unos años más chico que yo. Y me vino, se acercó el mismo día, negro, el peronismo estaba en el gobierno, estaba Isabel, y me dice, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, lo que necesites, sacarte del país, guardarte, lo que fuera, en aras de tratar de salvar esta situación. Y así fue. Cuando se lo conté al actual canciller, lloraba. Se le caían las lágrimas. Así que yo, el vínculo que tuve siempre con el cooperativismo, pero esencialmente con Mario a partir de sus épocas de estudiante, por lo tanto a mí la ausencia de él me pesó de una manera irreemplazable. Y me alegra mucho que en su espacio, en el último espacio que él ocupó, porque siempre tuvo unas miradas muy interesantes en relación al tema de deuda externa, ¿no es cierto?, que nos enriquecieron a todos, esa mirada crítica que tenía de lo ocurrido, y sus estudios serios y fundamentados al respecto, hace que lo extrañe mucho. Y ver allí, representando ahí, trabajando en el INAES a Milagros, con esa fuerza, la verdad es que me emociona mucho y me gratifica haber participado hoy en este encuentro. Así que adelante. Perdón la interrupción. Creo que nos has contagiado esa emoción. Fuerte lo que estás contando, hablando de continuidades, ¿no? Cuando se habla de defender derechos que parecían como tener que estar hablando hoy de esto. Yo digo que Argentina es un hospicio a cielo abierto. No puede ser que estemos discutiendo entre la locura o la salud. Es una locura. Entiendo que con más democracia, no con menos. Entiendo que también llegamos a esto lo decíamos antes, en relación por falencias de tanto de este gobierno como del anterior. Uno por ahí le pide más a del anterior otro, yo en lo personal no esperaba mucho más, pero en relación a lo que es la situación, hablábamos de un eventual, digamos, esta distopía falopa que tendríamos si ganara Milei. Pero en caso que se diera el otro escenario, el que creo que todos acá esperamos, que gane Sergio Massa, y quería empezar por ahí por Marcelo, que viene bastante callado, Marcelo Fernández, ¿cuáles son las cosas que se debería corregir? Porque hay muchos que te dicen, bueno, pero ya está Massa en el gobierno, bueno, pero no es presidente, lo que sea. Cuando, bueno, tenga la ratificación de la voluntad popular, sea quien tenga el control de todo el gobierno, ¿cuáles son las medidas que tendría que apuntar, digamos, empezar a hacer para beneficiar al sector productivo en sus diferentes estratos, como lo estamos reflejando acá, y también pensando que después estamos los que no pertenecemos y que por ahí alguna medida nos podría afectar? ¿Cómo se manejaría ese Tetris? No, a ver, estoy callado, no me dieron la palabra, sino con gusto. Sí, por eso te... A ver, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Sí. No, yo creo que nosotros hace 4 o 5 días acabamos de hacer una ronda de negocios entre empresas y cooperativas y empresas, algo que no sé por qué no se había hecho antes. Se hizo la primera ronda de negocios y fue no lo exitosa que yo hubiera querido, porque participaron 300 empresas y 200 cooperativas,
y hay muchísimas más, hay 600.000 pymes y hay 15.000 cooperativas. Así que dimos un puntapié inicial por ese acercamiento porque no se conocen las cooperativas con las empresas de la economía social, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, no se conocen con las empresas y las empresas no conocen las cooperativas y no se imaginan la cantidad de negocios que podemos hacer juntos y contarles que en ese, evaluando, después de terminar la ronda, se hicieron negocios por 500 millones de pesos ese día. Entonces digo, nosotros no escapamos a esto, como decía Miguel, nosotros estamos muy cerca, queremos estar muy cerca, porque son empresas también y debemos incorporarlas. Y rápidamente, para que hablemos todo, las medidas ya las venimos diciendo, algunas ya se están tomando, ya el ministro de Economía recogió el guante y como ministro lo hizo, son a futuro, si bien son medidas actuales, como por ejemplo, le habíamos pedido la moratoria de cuotas, le habíamos pedido de cuotas de la FIP, se hizo en 120, le habíamos pedido que nos vayan sacando el pie de encima impositivamente, como fiscalmente lo juzgara de mejor manera, nos sacó el 30% del impuesto al cheque, que lo podemos descargar de cargas sociales, se hizo el primer empleo PYME, donde vamos a dejar de pagar cargas sociales, y algo que anunció el otro día, que también es una propuesta de Sejera, y perdón por pareciera como que estoy pasando un aviso, que fuera algo ególatra o pedante, que fue nuestra entidad, pero fue así, porque cuando él vino se lo planteamos a nuestra entidad, era la capacitación de la gente que está en los planes sociales y no conoce el oficio, y si el empresario no los convoca, no los capacita, no les enseña y conoce las nuevas tecnologías que tenemos en las pymes, lamentablemente tenemos que suspender el crecimiento, porque nos está pasando que con la mano de obra que nosotros requerimos en este momento y estamos poniendo aviso, no viene nadie, no porque no quieran, sino porque no conocen el oficio. Lo anunció el otro día, vamos a empezar a trabajar arduamente, lo combinamos también con la Secretaría de Economía Social que tiene hoy el Desarrollo Social con Emilio Persi, con Kelly Olmos, y ustedes van a ver muy pronto como gran cantidad de beneficiarios de planes y gente que así esté interesada se va a empezar a capacitar a las industrias. Esto es vital, porque si no, como dije, no vamos a poder poner en marcha nuestras máquinas para producir más. Y por supuesto, obviamente, que entre todos podamos ayudar a bajar la inflación, que si bien está provocado por muchos factores, y Miguel lo puede explicar un poco mejor, a nosotros creemos que hay que empezar a darle poder político al gobierno para que pueda controlar a aquellos formadores de precios que vulneran el salario que nosotros queremos recuperar como sector privado, pero que lamentablemente el sector concentrado económico se lleva toda esta renta y que queda poco para los demás. Así todo tenemos trabajo, así todo tenemos producción, pero seguramente podemos hacer más en la medida que el salario sea competitivo y que le sirva al trabajador no solamente para comer y pagar servicios, sino también para consumir, lo que hacemos el 95% de las empresas del país, que no estamos en la cadena alimenticia, ni en su industrialización, ni en su comercialización. Aclaramos que Marcelo Fernández no está en el Zoom en este momento en donde nos estamos viendo con el resto, está viajando, así que muy amablemente nos atiende vía WhatsApp. Aclaramos por qué la cuestión de la toma de palabra se dificulta en este sentido, pero de todos modos está ahí muy atentamente escuchando, así que Marcelo, te agradecemos por este ratito. Había quedado tu pregunta, Milagro. Sí, me pareció interesante destacarlo por esto, porque son todos sectores que serían perjudicados muy fuerte por un eventual gobierno de Javier Milei, pero el de la cooperativa, el de la economía social, me parecía el más golpeado, porque ya ni siquiera lo visualiza Javier Milei, ni siquiera lo pone en el mapa como un actor, no lo reconoce como un actor, digamos, por lo que podemos escuchar sobre sus declaraciones. Por eso me parecía interesante tu mirada al respecto, Milagros. Mira, a ver, es en definitiva la mirada del pueblo organizado. O sea, el cooperativismo tiene que ver con eso, ¿no? La primera cooperativa del mundo nace de un grupo de personas que se organizaron para hacer compras comunitarias para abaratar el costo. Una cooperativa de consumo en Rochdale. Y en Argentina también, hace más de 100 años, la primera cooperativa fue una cooperativa de ese tipo, que es La Obrera, que es una cooperativa exitosísima a nivel nacional, digamos, ¿no? Como decía recién mi antecesor, son empresas sociales autogestivas las cooperativas, en definitiva, ¿no? Es un universo muy amplio, tal como el de las pymes, como todo el empresariado en general, pero que tiene que ver con diversidad de estructuras, diversidad de tamaños, ¿no? Y de rentabilidades, por supuesto, si se quiere, pero en definitiva porque no piensa en esa línea. Esto que decía hoy al principio, ¿no? Las personas
como centro de la escena productiva y de trabajo. Y eso es algo que lógicamente este proyecto libertario, esta propuesta, nunca va a abrazar ni a contemplar. Es irrisorio hoy pensar en Milei hablando de cooperativismo porque su propuesta es absolutamente anticooperativa, digamos, en el sentido más estricto de la palabra. Sí, pero viste, Milagros, que de todo lo otro anti sí ha hablado, ha denigrado, ha humillado, todo lo que está en contra, de hecho hasta lo nombra para... esta estrategia, la que se utiliza acá es directamente la de ignoro que existe. ¿No? Hay un espacio en blanco, una vacancia, que a lo que para cómo se referiría Milei, no sé si no es mejor. Pero por eso digo, pero además, si es a lo que apuntamos, porque en realidad desde el cooperativismo le interesa que Milei hable del cooperativismo, porque ¿cómo hablaría en todo caso? Digo, a eso vamos, desde la... Zurdo de mierda para arrancar. Para arrancar. Eso sería lo más liviano. Pero además hay no es, ni siquiera se lo tiene en el discurso como para atacarlo, sino que directamente no está, no existe. Milei es lo que el cooperativismo combate. Esa es la realidad. El cooperativismo como esencia. Porque el cooperativista es mucho más que un protagonista en la escena productiva. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Hay un sentir cooperativo que realmente se hace muy profundo en las personas que componen el sector, en aquellos que lo viven. Tiene que ver con una identidad, que además es espectacular porque tiene que ver también con un protagonismo muy fuerte en el Producto Bruto Interno de la Argentina, ¿no? Por eso nosotros decimos que más cooperativas van a ser un mundo mejor, digamos, porque tiene que ver con correr el eje de la producción y el trabajo, pero en términos de esencia. Y no es espiritual lo que planteo, es la realidad, digamos, ¿no? Es mucho más que eso, mucho más que algo romántico y espiritual. Tiene que ver con algo que realmente es así. Entonces, me parece que lo que hay también es un profundo desconocimiento de cuál es la incidencia productiva económica del cooperativismo para la República Argentina. Entonces, y me parece que eso tiene que ver con, básicamente, ignorar un tema, ignorar un sector, y que a nadie le conviene, digamos, ¿no? A ningún gobierno provincial, municipal, nacional, a nadie le conviene correrse del eje de que el cooperativismo tiene que ser una de las patas de la producción y el trabajo y de la provisión de servicios para mejorar fuertemente la capacidad productiva. Esto que decía recién de la interrelación, de la importancia. Mirá, por primera vez en estos últimos años de gestión pasaron muchas cosas por primera vez. El otro día lo decía también Linares. Nosotros logramos estar presentes en muchos hitos para el cooperativismo argentino, que tiene que ver con una profunda vocación de gestión y de profundización y de engrandecer el sector y de ponerlo en un lugar protagónico, porque también, y esto que decía hoy, de que hay muchos que son cooperativas y no lo saben, tiene que ver con eso también, ¿no? ¿Cómo hacemos para fuertemente, y nosotros trabajamos mucho en esa pata comunicacional y también mucho en esto de tejer redes, esto de cooperativizarnos con otros y con otras, con el empresariado pyme, con el Estado, con las distintas provincias, digamos, trabajamos mucho con las universidades. ¿Para qué? Para que, mirá, nació un cooperativismo cultural que ya existía, ¿no? Que venía empujando, por ejemplo, la Delio Valdés, que es una cope, esta banda súper conocida. Sí, claro. Bueno, la Delio es una cope, y ellos tuvieron que pelearse con el Estado para poder ser una cope, porque ellos sentían que eran una cope. Y lo sabían, pero el Estado no lo concebía. Mirá qué distinto a nosotros que construimos un programa de cooperativismo cultural con el Ministerio, y lo aclaro, de Cultura de la Nación Argentina, y cooperativizamos cientos de espacios culturales, de bandas, digamos, empezar a construir y reconstruir industrias, porque hay una industria en la cultura. Sí, totalmente. Como hay una industria
del conocimiento, donde nosotros también trabajamos fuertemente con la industria del conocimiento. Hoy tenemos, mirá, te voy a contar una anécdota. ERIX, una cooperativa pujante, exporta conocimiento al mundo, tiene más de 30 cooperativistas, un sentir cooperativo como vi pocas veces en mi vida, digamos, o muchas veces en mi vida, gracias a Dios, y a la organización. Son una cooperativa exitosísima, rentable, bueno, ni te digo, por supuesto que no tienen fin de lucro como esencia, pero por supuesto que tienen un gran, porque a veces eso es una confusión que se da, ¿no? Sentir, digamos, no tener fin de lucro, a veces, bueno, entonces el cooperativismo es de pobres, es de humildes, es para organizar solamente, digamos, la marginalidad. No, hay una gran confusión ahí. Por supuesto que es una gran herramienta para empezar a nacer productivamente. Bueno, a ver, pero perdón, Sancor es cooperativa, ¿no? O durante mucho tiempo lo fue. La cooperativa que nombramos hoy, bueno, todas las... No, digo por hablar de una marca que todos conocemos y sabemos que es una marca importante. Total. Y hay una discusión que la trae mucho el cooperativismo de provisión de servicios. Claro. La diferencia entre el lucro y la rentabilidad económica en sí mismo, digamos. Mirá, el cooperativismo de provisión de servicios que lleva electricidad a casi el 80% del país, eléctricos, perdón, de servicios de electricidad, de servicios públicos, lo hace porque a las empresas no les interesa, porque no les es rentable. Y es súper pujante y súper necesario y estructural en la vida cotidiana de, por ejemplo, la producción agropecuaria de toda la nación argentina. Porque no habría luz en el campo profundo si no hubiera cooperativismo de provisión de servicios eléctricos. Entonces digo, esto que hablábamos hoy de la industria del conocimiento, ERIX, estos eran 3 pibes que se alquilan un coworking. ¿Viste? Van ahí, alquilan para empezar a trabajar juntos, recién recibidos de ingenieros en sistemas. Se pueden hablar con un chico, les cuentan qué hacían, y el pibe le dice, ¿ustedes son una cooperativa? ¿Qué es una cooperativa? Bueno, empezaron a pensar que claro, como en ese momento la realidad productiva indicaba otra cosa, hoy nosotros pudimos bajar, introdujimos más de 20 modificaciones estructurales en términos técnicos, pero pudimos bajar a 3 el número mínimo de constitución para constituir una cooperativa. Exacto. Y entonces dice el mínimo legal, digamos, de constitución. Y entonces, bueno, uno puso la tía, el otro puso la prima, el otro puso la novia, ¿viste? Porque en ese momento recién se podía desde 6 personas y armaron esta COPE. Vos fíjate cómo nosotros adaptamos a la realidad productiva y cómo lo comprobamos después, porque cuando decimos renovar y bajamos el mínimo legal a 3, el 70% de las entidades que se constituían eran de 3 a 5. O sea, la realidad productiva del país lo necesitaba. Claro. Por eso los pibes hoy son una de las empresas sociales, autogestivas, solidarias, que tienen como eje la ayuda mutua en el esfuerzo propio, que tienen un sentir cooperativo muy profundo, más pujantes de la industria del conocimiento argentino. Y son cooperativistas antes que empresarios, digamos, ¿no? Entonces, digo, en el cooperativismo, nosotros necesitamos difundir cooperativismo, necesitamos hacer esta articulación de la que hablaba rondas de negocios, ponerlos, porque además la producción cooperativa es de excelencia, y además la producción cooperativa introduce otras discusiones y otros debates a la producción, al trabajo y a la industria argentina que son necesarios, sobre todo en estas etapas coyunturales. Me gustaría, en ese sentido, justamente hablando de debates, preguntarles a los 3, por ahí empezando ahí por Marcelo, por Miguel, pero digo, estamos en un momento donde un montón de concepciones de las que estábamos hablando han permeado fuerte en buena parte de la sociedad, si no estaríamos acá, incluyendo en sus pares y en sectores que representan ustedes, ¿no? Me gustaría que nos compartan cómo debaten y qué argumentos le dan, Marcelo, en tu caso, a empresarios tal vez seducidos por esta idea de que el Estado no les deja avanzar y que entonces votando una propuesta que desregule todo y los niveles de impuestos van a crecer.
Ni hablar, Miguel, en tu caso, no solo de las pymes, sino correligionarios y correligionarias que tendrás ahí muy atravesados por el antiperonismo, por cuestiones. Y también imagino en tu caso milagros cooperativistas que, atravesados por otras cuestiones, digo, sectores que se están, por ahí en muchos casos, muy cerca de pegarse un tiro en el pie, votando cosas que les perjudican y con los que entiendo que tendrán fuertes debates en estos días y fuertes debates cotidianos. Por ahí les quería pedir que nos compartan cuáles son esos debates y por dónde la encaran, cuáles son los mano a mano que están teniendo con sus asociados, con sus representados, con la gente con la que interactúan en los sectores que cada uno y cada una de ustedes representa. Marcelo se tuvo que retirar, así que le damos la palabra a Miguel. Bueno, vamos con Miguel entonces. Sí, sabía. Bueno, yo creo que lo fue explicando bastante acertadamente, casi en una coincidencia muy grande con mi pensamiento, Milagros recién. Lo de Milei es objetivamente antagónico a todo pensamiento del campo nacional, a todo pensamiento progresista, a todo pensamiento democrático. Para mí es muy fácil en el debate con correligionarios poder rescatar elementos centrales en este planteamiento para mostrarnos que estamos en las antípodas precisamente de lo que se pretende hacer desde el campo libertario. ¿Por qué? Bueno, porque Alfonsín siempre nos decía desde cuando empezó allá en el 71, 72 a recorrer el país, que el rol del Estado era clave para impedir que el zorro libre se comiera a las gallinas libres en el gallinero libre. No sé si está clara la figura de lo que esto significa. Y claro, en aquel momento los debates que teníamos en el campo precisamente de las cooperativas eran con figuras tan eminentes, diríamos, como el que era entonces presidente de la Federación Agraria Argentina, Volando, como después Roberto Bereciartúa en Rosario, después con el propio René Boneto, que siguió, lo sucedió, porque acá muchas veces cuando se habla del tema cooperativismo y del tema de las pymes, muchos hacen eje a lo mejor en las pymes industriales. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que luce en el comercio exterior es el crecimiento o no de las MOI, ¿no es cierto?, las manufacturas de origen industrial, sin tener en cuenta que el tema del asociativismo y de las pymes abarca sin duda el tema industrial, pero también el tema comercial, el tema de los servicios, el tema agropecuario, ¿no es cierto?, las pequeñas y medianas producciones agrícolas, y también esto nuevo que algunos se llenan la boca y lo identifican con el liberalismo, que es el emprendedurismo. Y el emprendedurismo, recién el ejemplo que traía Milagros de una cooperativa tecnológica y una cooperativa que sin duda está en punta en términos tecnológicos precisamente, lo pueden hacer y lo realizan muchas cooperativas. A ver, yo ando mucho por la zona de Villa Gesell y demás, y la luz eléctrica y los servicios de comunicación y todo lo demás pasan por esa cooperativa de Villa Gesell, que es fuertísima, que nosotros mensualmente tenemos que estar hasta pagando su servicio, ¿no es cierto? Es muy importante este planteamiento que se está haciendo, porque me parece que de cara a futuro hay todo un debate en el cual inclusive, yo hace rato vengo planteando que hay que tratar de equiparar la cancha, es decir, hasta ahora la cancha viene muy inclinada y de hecho yo venía reclamando que ya que aparecían tantos dólares nuevos, ¿por qué no planteábamos, y seguramente lo vamos a poder hacer en la próxima etapa de gobierno, un dólar pyme? Es decir, no puede ser que hasta este momento el proceso, diríamos, de esfuerzo que hay ante la restricción, ¿no es cierto?, de divisas y la debilidad que está teniendo el Banco Central en este sentido, termine siendo para un nuevo soja. Es decir, claro, claramente los sectores más concentrados, como decía Marcelo en su intervención, son los que están siendo más cuidados. Y me parece que debiera ponerse el esfuerzo precisamente en el tema de las cooperativas, inclusive
No se menciona acá, pero el tema de las empresas recuperadas es uno de los ejemplos del manejo de casi una forma de asociatividad muy vinculado al tema cooperativo. Y en empresas recuperadas tenemos algunas de mucha envergadura y algunas que inclusive han tenido repercusión mediática muy grande en su momento, ¿no es cierto? Entonces me parece que tal vez para salirnos de este análisis que más bien es coyuntural, ¿no es cierto?, debiéramos plantearnos algunas cuestiones estratégicas. Yo creo que vamos camino a la posibilidad de superar algo que es medio, yo te diría, recurrente en la Argentina, que es creer que operando sobre la micro vamos a resolver los problemas de la macro. Y entonces vamos de parche contra parche, tropezando casi siempre con la misma piedra. Un día es precios cuidados, otro día descuidado, precio justo, precio injusto, el cupo a la exportación de carne, el fideicomiso para el pan, el del trigo para garantizar el pan en la mesa de los argentinos. Es decir, todos temas que casi ya repetimos de memoria, pero que no solucionan los problemas estructurales que están pendientes desde hace tanto tiempo. Por eso yo vengo diciendo que las elecciones próximas no son neutrales a esto, porque lo que va a haber que construir es precisamente consensos, un acuerdo político, económico y social con todos los sectores para poder enfrentar las reformas estructurales que están pendientes desde hace tanto tiempo. Y esas reformas estructurales solamente pueden ser construidas o basadas y necesitan que haya leyes, muchas veces que necesitan mayorías especiales. Por eso acá va a haber que hacer este consenso previo que nos permita elaborar un programa a posteriori a partir de esas leyes estructurales, ¿no es cierto?, de reformas estructurales que necesitamos, que nos permita lograr claramente entre todos, asumiendo que estamos viviendo una situación inédita y que por lo tanto no podemos recorrer o plantearnos soluciones o caminos que ya transitamos porque sería elegir caminos de derrota, sino que tenemos que ser capaces en conjunto de encontrar soluciones inéditas. Y esto implica poder elaborar en conjunto, repito y subrayo, un programa antiinflacionario, de desarrollo, de crecimiento, ¿no es cierto?, inclusivo, con, diríamos, un fuerte impronta en las pymes y en las cooperativas, ¿no es cierto?, y en la economía social, donde además nos planteemos un sesgo exportador muy grande para poder aprovechar las oportunidades que el mundo nos está planteando. Las tres principales demandas que hoy tiene el mundo desarrollado. Yo vengo de estar hace 3 meses en Europa. La agenda europea hoy, de la agenda de la Unión Europea, son 3 puntos. 1, el tema energético, agravado a partir del conflicto, ¿no es cierto?, por la invasión rusa a Ucrania. Punto 1. Nosotros allí podemos participar porque a partir de ahora, con la finalización de los gasoductos, vamos a pasar de ser importadores a ser exportadores natos de energía. Segundo, quieren volver a retomar algo que pararon precisamente por el conflicto, que es la transición energética. Para esa transición nosotros tenemos los 2 elementos centrales, el litio y el hidrógeno verde. Ahora, le agrego la tercera antes de hacer una aclaración al respecto. El tercer elemento es lo que ellos quieren garantizar, y te lo dice cualquier gobierno europeo, lo que denominan soberanía alimentaria. Un tema que acá no se utiliza mucho porque obviamente producimos más alimentos que los que consumimos, que es garantizar en los supermercados, en cada una de las góndolas, que estén los productos que habitualmente consumen los habitantes de esos países. Para eso nosotros tenemos el principal dolarducto nuestro, que es la cadena agroindustrial. Ahora, tanto en el caso del litio, como en el caso del litio, digo, de la transición energética, como en el caso de los alimentos, lo que tenemos que hacer es tratar de lograr la mayor cantidad de exportaciones con valor agregado argentino. En el caso del litio, no podemos estar exportando las sales en crudo. Algunos se contentan con plantear, vamos a hacer las baterías, agregarle valor, que ya sería un paso adelante. Yo digo, ¿por qué no pensamos que Argentina, México y Brasil son los únicos países donde las multinacionales automotrices tienen terminales? Y nos planteamos avanzar más en la electromovilidad y hasta, ¿por qué no?, animarnos a ser nosotros los que fabriquemos los autos eléctricos, ¿no es cierto? En el caso de la agroindustria,
no tenemos que generar simplemente la expectativa de decir sube el precio de la soja en Chicago y entonces nos vamos a ver beneficiados con eso. No, tenemos que ver de qué manera agregamos más valor agregado y que los productos que se consuman en esas góndolas a las que yo hacía referencia vayan con el made in Argentina o el hecho en Argentina o fabricado en Argentina. Me parece que esto tiene que estar en la agenda de los que discutamos y tiene que ser un elemento posiblemente determinante para la próxima etapa. Todo esto con un Milei, olvídense, no existe. Miguel, ha sido muy clara tu caracterización y mientras te escuchaba no podía evitar pensar también que la posición de la UCR como partido es ni Milei, pero tampoco Massa. Digo, más allá vos mencionabas el rol de Gerardo Morales como presidente del Comité Nacional, que acá ha sido mucho más contundente sobre el no a Milei. Pero la posición del partido de la UCR es la neutralidad. ¿Crees que los correligionarios y las correligionarias van a moverse independientemente de esa posición? Primer asunto. Sí. Hay que comprender el porqué de esa decisión. Primero, acabábamos de dejar, 48 horas atrás habíamos tenido una elección en la cual necesitaba haber un proceso de duelo político, de elaboración de por Lo qué que pasa es que los socios hicieron el duelo muy rápido. Ahí está. No, ellos no necesitaban hacer duelo, era una jugada previamente calculada por Mauricio, por si el resultado era el que era, obviamente. Entonces, hubo que tomar una reacción, una resolución rápida. ¿Qué se utilizó? Primero, ante el tema de los tiempos, se planteó el tema de la neutralidad, que todos sabemos que no existe en política la neutralidad, pero se tenía que tomar el tema de la neutralidad porque se dijo algo que es verdad. La gente nos votó, la sociedad nos ubicó para que seamos alternativa de control y de alternancia democrática de cualquiera fuera el gobierno que venga. Le hace Milei o le hace Sergio Massa. Eso es lo que la sociedad dijo. Ahora, como a mí me dejó sabor a poco y por eso he dicho que ha evolucionado el tema partidario a nivel de que su presidente en el acto de los 40 años ahí al lado del Teatro Colón dijo explícitamente vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que Milei no llegue. ¿Por qué? Porque al crecer el peligro antidemocrático, ¿no es cierto?, con la alternativa de Milei, yo hubiera preferido que se dijera sí a la neutralidad, pero agreguemos, haciendo todos los esfuerzos posibles para que el 10 de diciembre no haya un fascista, un antidemocrático en la Casa Rosada. Punto. Especialmente en un año donde, claro, hay que se recordará tanto aquella gesta de Raúl Alfonsín, el presidente con el que esta semana se cumplieron los 40 años del inicio, digamos, que fue la elección, ¿no? Del 30 de octubre, correcto. Claro. Yo pensar que esa elección se le adjudica, ¿no?, esta idea de el cajón de Herminio que hizo en un momento te costaba una elección y hoy podés estar hablando de las barbaridades que escuchamos decir a esta gente y estás al borde de la presidencia, ¿no? Claro, sí, tal cual. Por decir esas cosas. Queremos agradecerle muchísimo la participación en este espacio. Nos pareció que era realmente importante poder hablar de producción, poder hablar de trabajo en un contexto donde viene tan complicada a nivel nacional, por lo menos de uno de los sectores. Desde el sector de Sergio Massa creo que hay claridad en el posicionamiento al respecto. Después veremos cómo se ejecuta en caso de llegar al gobierno. Se harán las críticas necesarias, se harán los reclamos necesarios como vienen haciendo todos los sectores, pero ponerlo sobre la mesa con alguna de las voces de sus protagonistas nos parecía central en este momento. Así que le agradecemos muchísimo a Milagros Moya, le agradecemos muchísimo también a Miguel Ponce. Marcelo Fernández tuvo que retirarse un poquito antes, pero bueno, también unos aportes que nos parecieron significativos. Muchas gracias. Dos cositas. Sí, ¿cómo no? Quiero agradecerles a ustedes la posibilidad del espacio de haberme permitido conocer a Milagros. Con Marcelo somos conocidos desde hace 40 años, para decir poco. Y por otro lado, agradecerles a ustedes que organizaron esto y pedirles, de ser posible, que si hay un link, nos envíen, así podemos... Sí, claramente. Ni bien esté, se los enviaremos. Muchas gracias. Por supuesto, que circule, como es todo ahora, que circule por todos los lugares. Es parte del esfuerzo y del aporte. Muchas gracias por participar. Bueno, hasta aquí el momento que nos hemos dado para hablar de producción y trabajo, pero hay mucho más rezado por delante, así que no te despegues de la 91.7. No me busques cuando me veas, sobre todo
tan